Bienvenidos a la lección número 5 para el 31 de octubre del 2020. Jesús como el gran maestro. Jesús es el mejor maestro que jamás haya existido. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? El que nos enseña cómo es Dios. Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto viene en el libro de Juan 14:9. Jesús fue quien nos dio ejemplo de cómo Él quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra, ser un ejemplo para los demás, porque Él mismo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Jesús fue el que pagó nuestros pecados. Jesús fue el que nos volvió a reconciliar con Dios, porque estábamos enemistados. El pecado hizo que nos enemistáramos con Dios. Y por eso es que Dios estaba en la persona de Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y esto hizo de que no nos tomara en cuenta nuestros pecados, sino que al que no cometió pecado, a él se le hizo como si hubiese cometido pecado. Hoy estudiaremos acerca de la gloria del Padre, el ejemplo a seguir, el reconciliador y el que merece nuestra adoración. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Hebreos del 1 al 3 nos describe después del pecado cómo es que Dios ya no podía hablar cara a cara con el hombre. Por eso se reveló a través de los profetas. Recordemos que Dios no actúa sin antes avisarle a los profetas para que los profetas comuniquen el mensaje al pueblo. Pero esta revelación era imperfecta, porque solo Jesús puede revelar perfectamente a Dios. Jesús es Dios. Y Él reveló a Dios Padre, porque nadie lo ha visto. Y aquel que esté cerca de Él, pues automáticamente sería destruido, porque la presencia de Dios es fuego consumidor. Y por eso es que Dios mandó a Jesús, para que Él como ser humano pudiera convivir con los seres humanos. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas, el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados, el que se ha sentado a la diestra de Dios. Todas estas características son las características de Dios. Y esto lo manifestó el Señor Jesucristo, porque Jesús vino para mostrarnos la verdad acerca de Dios y mostrarnos la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. 2 de Corintios 4:6. La gloria del Padre, número 2. Juan 14:9. La misma cita que leí en la diapositiva anterior. Jesús revelaba la gloria del Padre y el carácter también, de manera que las personas podían ver en Él a Dios. De la misma forma que Jesús es la imagen de Dios, nosotros somos transformados a la imagen de Jesús para revelar al mundo la gloria y el carácter del Padre. Es decir, hagamos de cuenta que no podemos ver a nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre terrenal. Pero el Hijo tiene las mismas características, las mismas cualidades, virtudes del Padre. Y ese Hijo puede revelar cómo es el Padre, aunque no lo podamos ver. De igual forma, Jesús también hizo lo mismo. Él reveló perfectamente a Dios. Mostró su gloria, mostró su carácter, mostró su voluntad, mostró todo lo del Padre, ya que no podemos estar delante del Padre. Y lo mismo nosotros, como hijos de Dios, nosotros podemos revelar al mundo el carácter del Padre, el carácter de Jesús,
podemos revelarlo para que diga, oh, mira, este es diferente, no es como los demás, no es uno más. Él sí revela el carácter de Dios. Él es diferente, no es como nosotros, no es como las personas que hemos conocido. Que la gente solo vea, sin que nadie les diga, que vean en nosotros una diferencia, que vean el carácter de Jesús en nosotros, sin tener nosotros que decirle, porque nuestro testimonio es el que habla más. Nuestro testimonio es el mejor sermón que podemos predicarle al mundo, ya que las palabras se las puede llevar el viento, pero el testimonio de uno, nuestro diario vivir, eso es lo que va a impactar más en las personas. Y al igual que Jesús es la luz del mundo, nosotros también somos luz para el mundo y estamos para iluminar al mundo. Cuanto más tiempo pasemos con Jesús, más podremos reflejar su gloria, ya que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. El ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Para seguir el ejemplo de Jesús debemos conocer cómo era Él y cómo se comportó cuando caminó entre nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo. No podemos seguir el ejemplo del pastor, del hermano, del anciano, del papa, del sacerdote, del padre. No, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, ya que Él es nuestro mayor ejemplo. Pablo describe en Filipenses 2:3-11 cuál es el carácter y la actitud de Jesús y cómo debemos imitarle. Debemos ser humildes como Él lo fue. Debemos ser obedientes también como Dios mismo lo fue, Jesucristo. Y ser servicial, servir a los demás, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es la gran obra de educación y salvación de Dios. Y esto no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios, obedeciéndole y sirviendo a los demás. Esa es la voluntad del Padre. Jesús también actuó como reconciliador, porque en 2 Corintios 5:19 nos menciona que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el pecado ha creado una brecha de separación entre Dios y la humanidad. El pecado nos enemistó con Dios, y por eso es que Dios no puede estar con nosotros. Para nosotros es imposible saltar o salvar esa brecha. No podemos. Es más, como pecadores ni siquiera deseamos salvarla, sino que Cristo Jesús es el que nos une con el Padre. Y es Dios quien toma la iniciativa, no el hombre. Él ofrece a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, y así poder reconciliarnos con Dios y poder darnos la esperanza de vida eterna. Jesús, el creador y sustentador de la vida, nos redimió en la cruz y nos perdonó de todos nuestros pecados, nos reconcilió con Dios, y Él nos hace partícipes de la obra de reconciliación en nuestra propia esfera. Y es por eso que Jesús es el único quien merece toda nuestra adoración. Apocalipsis 5:12 nos dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Desde aquel momento de su encarnación, los hombres fueron llamados a adorar a Jesús. Un grupo de ángeles como brillante estrella vino a anunciar la llegada del Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes. Este anuncio fue escuchado en las colinas de Belén y visto desde la lejana Mesopotamia. Cuando los pastores recibieron la noticia, ellos corrieron a ver a aquel niño que había nacido, y encontraron en un pesebre y lo reconocieron al Salvador. Y lo que hicieron ellos fue adorar a Dios, adorar a Jesús, y salieron y compartieron con todos sus hallazgos. Ahora, estos pastores de Oriente reconocieron en la estrella angelical el cumplimiento de las profecías que anunciaban al Salvador, y se dispusieron a partir a su encuentro. Al hallarlo, ¿qué hicieron? Lo adoraron y le ofrecieron presentes, obsequios, mirra, incienso. Nosotros, al encontrar a Jesús, Jesús nos encontró con nosotros primero.
nosotros debemos adorar a Dios también todos los días, al igual que ellos. También nosotros somos llamados a adorar a Cristo Jesús. Y este fue un pequeño bosquejo de la lección para esta semana. Y espero que te haya servido un poquito para tu estudio personal. Y no olvides que tú debes estudiar tu propio lección. Tú debes, no debes sustituir este bosquejo ni ningún otro bosquejo que suben a internet, para que tú tengas tu propio estudio, que tú tengas tu propia devoción personal con Dios. Que el Señor te bendiga.